Buenas noches chicos, en este nuevo video estaremos explicando otro ejercicio más de presión estática donde apliquemos el concepto o más bien referido en el contexto de manómetros diferenciales. Nuevamente aprovechamos, en un video previo ya se hizo la explicación de este primer ejercicio que voy pasando por encima, y que los conceptos que vamos a utilizar básicamente son los siguientes. Recordemos que la presión es igual, la presión estática igual a la densidad de gravedad por la altura o cabeza h. Bien, dirijámonos hacia el ejercicio y su explicación. El segundo ejercicio presenta lo siguiente. Vamos a ponerlo en el tamaño adecuado para que ustedes lo puedan ver. Dice, dada la siguiente figura, calcular dos puntos. A, la presión que marca el manómetro vacuómetro 1 en unidades de kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. B, presión absoluta del aire B en unidades de bar. C, presión que marca el manómetro 2 en kilopascales. D, si H es igual a 0,75 metros, calcular la presión de mercurio encerrada en la parte superior del barómetro de mercurio en unidades de bar. Nos dan la siguiente información: tener en cuenta que el manómetro 1 mide presiones manométricas, manómetro 2 mide presiones absolutas, manómetro 3 mide presiones manométricas, presión manométrica local o presión barométrica, más bien presión barométrica. Presión barométrica local es de 750 torr o torricelli. Bien. Presión del manómetro 3 es de 7 MCA. Esto significa metros de columna de agua. Una forma también de reportar a la presión en términos de la columna. Bueno, la figura es la siguiente. Creo que se alcanza a ver un poco. Identificando dónde está el manómetro 1, que es en la parte superior derecha. Que está mal escrito eso. Bueno, que esto está en portugués, más bien creo. Manómetro vacuómetro 1. El manómetro 2 está identificado al lado izquierdo en la parte baja, pero dentro de la caja. El manómetro 3 en la parte superior de la caja interna. El manómetro diferencial está conectado del lado izquierdo, derecho, perdón. Tenemos el experimento de Torricelli dentro de la caja, una columna de mercurio contra una cubeta, y el manómetro diferencial está compuesto con agua, estaría compuesto de agua y mercurio, también en la parte de abajo del manómetro. Bien. Indican que la densidad relativa de mercurio es 13.6. Lo primero es el balance de presión que se inicia en la superficie o interfase del fluido manométrico y del aire. Este quiere decir donde estamos trazando la línea roja. Bien, como lo primero que nos preguntan es por la presión que marca el manómetro vacuómetro 1. Este manómetro vacuómetro 1 está conectado, entonces está midiendo presión en esta zona blanca que estoy subrayando. Bien, donde tengo y esto corresponde donde tengo el mouse, y esto corresponde a aire B. Pero este aire B está en contacto con una superficie de agua, con parte de la parte superior de la caja y con otra superficie de agua del lado derecho. Y evidentemente el manómetro diferencial entonces sí está conectado con el líquido, en este caso que es agua. Por tanto, el manómetro diferencial en U, que está abierto a la atmósfera, me va a dar información de la presión que está por lo menos en la superficie del líquido. Y ya que esto es aire, lo que queda arriba, aire no atmosférico, porque el aire atmosférico es el que está abierto a la atmósfera o que está en contacto con la atmósfera. Este es aire ocluido no atmosférico B. Entonces, una vez tenga la presión en la superficie del líquido, sería básicamente la misma presión que maneja el manómetro, ya que es un gas lo que los aleja.
y la densidad de los gases es muy baja con respecto a los líquidos, así que puedo considerar que esta columna de gas, la generación de pérdida de presión no es mucha, es despreciable, así que no es necesario conocerla. Arrancamos del lado derecho y identificamos presión atmosférica que está en la interfaz. Aquí tengo una profundidad, me proyecto a la izquierda, tengo mercurio y mercurio a la misma altura, interconectados, y subo 1.8 metros de mercurio, y ahí aparece menos la densidad, en este caso del fluido manométrico, pero podemos identificar ya plenamente que es mercurio, porque no nos dijeron que era mercurio, pero según la densidad relativa, hay una información, mentira, nos indican que el fluido manométrico es un fluido manométrico de densidad relativa de 3.5. Estoy yo equivocado. Sí, es correcto como se tenía antes. Fluido manométrico. Sí. Por la gravedad, por una altura, vamos a identificar la altura con H 1.8, y esta es la cantidad de mercurio que hemos subido. Luego nos encontramos con agua y nos encontramos que conocemos una cota de 0,5 metros, porque de ahí en adelante nos encontramos con la cota de agua que sube y baja nuevamente, porque nos vamos a proyectar hacia la izquierda y tenemos menos densidad de agua, gravedad, no X sino H 0,5, y llegamos al punto donde nos proyectamos nuevamente a la izquierda y tenemos la profundidad del nivel de líquido dentro del tanque. Así que encontramos que la presión en el manómetro 1, por eso hemos colocado PM1. Ya dije que la columna de gas en comparación con la de líquido es despreciable. Reordenamos la expresión. Nuevamente reemplazamos esas X. Aplicamos el concepto de presión relativa o gravedad específica que ya fue explicado en el primer video. Bien. Pero se reemplazan las densidades absolutas por su densidad relativa multiplicada por la densidad del agua. El factor común que queda entonces es densidad de agua, gravedad, y queda dentro del corchete, de paréntesis, perdón, densidad relativa del manómetro por H 1.5 más la densidad relativa del agua por H.5. La presión en manómetro 1 se reporta como manométrica, por tanto la presión barométrica no se debe tener en cuenta. Pues eso fue lo que nos indicaron. Primero, porque me lo solicitaron. Me dijeron presión que marca el manómetro. Pero nos ha indicado dentro que el manómetro 1 mide presiones en forma manométrica. Regresamos. Entonces, por tanto, entonces, en el caso de la presión atmosférica, como no la debo tener en cuenta para reportar el valor como manométrico, se reemplaza como 0. La densidad del agua unos 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad es 9.8 metros. Entonces la densidad relativa del fluido manométrico no es 13.6 sino 3.5. Veanlo aquí, 3.5, son bastante borroso, pero 3.5 por 1.8 más 1, que es la densidad relativa del agua, por 0.5 de la columna de agua, y luego aplicamos los factores de conversión. 1 newton sobre metro cuadrado corresponde a 1 pascal, 1 kilogramo fuerza corresponde a 9.8 newton, 1 metro cuadrado corresponde a 10 a la 4 centímetros cuadrados. Veamos a ver, tratar de recordar cuál es el cálculo que tenemos que hacer, a ver si nos podemos conectar con la calculadora y presentársela. La primera parte. Entonces, llegamos a ver, activamos en mi caso el PC en que estoy. Yo creo que ahora sí. En el video anterior no tuve la posibilidad de conectarlo, ahora sí se está conectando. Esperemos que realice la proyección y comenzamos.
Vamos a buscar la calculadora. Borramos todo lo que tenemos acá. Recordemos que teníamos menos menos 1000, que era la densidad del agua, 1 exponente a la 3, ¿cierto? Por 9.8, que es la gravedad, que multiplicaba a 3.5, que es la densidad relativa del fluido manométrico, por 1.8, que es la columna del fluido, que la había llamado de mercurio, pero es de fluido manométrico. 1.8. Me parece que sumaba aquí más la densidad relativa del agua, que es 1, por 0.5, que era la columna de agua. Bien. Los factores de conversión entonces están afuera y eran, pues aparecía 9.8 kilonewton sobre kilogramo fuerza, y había otro que era, vamos a escribirlo como fraccionario para que vean la escritura. Me está tomando la de fraccionario, no sé por qué. O no me está sacando escritura de fraccionario en este instante. Ahí sí, ahora sí la tomo. 1, porque yo no quiero fraccionarlo acá abajo así. 1 exponente a la 4. Da menos 65,3. Esto debe estar en kilogramos fuerza sobre. Veamos, el detalle es que para poder salir debo dejar de transmitir pantalla. Voy a salir un momento, llegamos a ver si lo que hicimos fue correcto. Desconectemos. Okay. Y aquí hace nuevamente. Vemos que gracias a eso multipliqué por 9.8 y era dividir, claro. No voy a hacer la proyección nuevamente, pero veamos, corrijamos acá. Veamos la transmisión. Regala un instante mientras que nos conectamos nuevamente. Esperemos con algo de paciencia. Bien. Veanlo aquí. Entonces el cálculo es, aquí aparece, ¿no? Menos 1 por 10 a la 3, 9.8, factor de 3.5 por 1.8, más 1 por 0,5, 0 paréntesis, 1 sobre 9.8 y 1 sobre 10 a la 4. ¿Okay? La respuesta final, menos 65,68. Tengo que dejar de transmitir pantalla. Y esta es una de las calculadoras que se puede instalar en el celular. Se las puedo recomendar. Se llama HyperSign. Bueno, la calculadora. Dejemos de transmitir. Desconectemos. Esto recupera.
0,68 efectivamente. Esto se puede redundar a -1 en números enteros. Listo. Nos marca entonces una presión de vacío. Una presión con un número, como si fuera un número negativo, significa presión de vacío. Bien, punto B. En el punto B nos piden la presión absoluta del aire D en bar. El aire B en bar es este que está incluido acá, en la parte superior de la caja principal. Bien. Entonces, recuerden que el manómetro 2 mide presiones absolutas y que el manómetro 3 mide presiones manométricas. Así que podríamos relacionarlo con facilidad porque ya tenemos la presión manométrica del manómetro 1 y es la misma presión del aire, pero del aire B. Pero que el dato que me piden es que, a ver, que lo reporte en forma absoluta y en bar. Quiere decir, teniendo en cuenta el mismo dato anterior, por eso que la presión absoluta B es igual a la presión barométrica, no bar, sino barométrica, más la presión del manómetro 1. Bien, la presión barométrica, la que no tuve en cuenta en el caso anterior. Miren que aquí la tuve como 0. Ahora sí vamos a tenerla. Bueno, en el caso, en el ejercicio 0 la llamamos como atmosférica, pero vamos a ponerle barométrica para que haya consistencia entre lo que hicimos en la primera parte del ejercicio y la segunda. Bien, presión barométrica. En esta presión barométrica viene siendo 750 milímetros de autor. Aplicamos las conversiones para pasar a bar. 1 milímetro de mercurio igual a un torr. 101.325 pascales corresponde a 760 milímetros de mercurio. Un bar corresponde a 10 a la 5 pascales. Y utilizamos la misma información que en el ejercicio anterior. Reemplazamos donde teníamos el valor equivocado y aplicamos digamos el cálculo. Me toca corregir porque teníamos un valor incorrecto. Esta vez no voy a hacer la conexión y comenzamos a escribir 750 760 por 101.325 entre 1 exponente a la 5. Bien, menos 1000 por 9.8 por, hay que abrir paréntesis, 3.5 por 1.8 más 1 por 0.5, se cierran los paréntesis, entre 1 exponente a la 5. No hay más nada. Y esto finalmente da aproximadamente, en forma absoluta, 0,33 bar. Aquí no hay ninguna. Creo que vamos a acercar algo a un solo decimal, 0,3 bar. Bien. En punto C nos piden la presión que marca el manómetro 2 en kilopascal. El manómetro 2, tengo que recordar que el manómetro 2 mide presiones absolutas, está a un costado y está sumergido, digamos como que la lectura en agua, pero su lectura realmente es del aire A no atmosférico que está en la segunda caja más interna. Listo. En vista de la presión en el manómetro 3, ahora sí, la presión manómetro 3, que es la información que tengo. Bien, porque este manómetro está midiendo la presión de aire, pero yo tengo la información del manómetro 3 como un dato. Me dicen que la presión del manómetro 3 me aparece aquí, que es 7 metros de columna de agua. Y recuerden que el manómetro 3 también me dicen que las presiones que mide son manométricas. Ahora, como el dato que me han pedido es la presión que marca el manómetro en 2, tener en cuenta si el manómetro 2 mide presiones absolutas
para lo cual debo reportar la presión manométrica del 3, ¿sí? En términos absolutos. Por lo tanto, debo tener en cuenta la presión barométrica. Aquí se da la información y tenemos entonces la presión barométrica que está en esta primera parte y la presión del otro manómetro, que corresponde a la columna de 7 metros. Ahí luego me lo reportan como columna de agua. Cuando me reportan una presión como columna de agua o columna de un líquido especial, simplemente ese es el valor de H de él. Lo tienes que multiplicar por la gravedad y por la densidad correspondiente. En este caso, como es de agua, multiplico por 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Con 750 torr, que se van a convertir a kilopascal por 1 milímetro de mercurio igual a un torr, 101.325 kilopascales corresponde a 760 milímetros de mercurio. Y en el otro lado el sumando es 1000 por 9.8 por 7 metros, que era la columna de agua, por 1 kilopascal, que corresponde a 10 a la 3 pascales. Bien, creo que este no debe tener ningún inconveniente porque este valor es aproximadamente que la presión del manómetro 2 es de 168,59 kilopascal. Bien, que a efectos prácticos se debe redondear a 169 pascales. Absolutos, con esto, absolutos, porque tuvo en cuenta la presión absoluta. En el punto D final me dicen si H es 0,75, calcular la presión de mercurio encerrada en la parte superior del barómetro de mercurio en barra. ¿Cuál es H? H es la columna de mercurio que está en la cubeta, en la columna que está encubetada dentro de la caja más interna. Y lo que me están pidiendo es la presión, como el mercurio baja un poco, pues se forma una cámara de mercurio dentro de la columna. Me están preguntando por la presión en esa zona. Bien. Para tener esto, entonces puedo arrancar el balance por la parte externa del nivel de líquido de mercurio, donde tengo una presión conocida como la presión A de aire en esa superficie, pero también me puede proyectar hacia dentro de la columna porque estarían a la misma profundidad, mismo fluido, y habría continuidad entre los dos puntos. Y después levantarme, subo H, sería bajar la presión por la columna H de mercurio y llegaría a la parte superior donde está marcada la presión. Y esto es lo que se hace en el balance. ¿Verdad? Presión del aire A menos densidad de mercurio, gravedad. Aquí no es X sino H. Por acá no dice nada de esto, no dice nada. H 0,75, que entonces es igual a la presión de mercurio. Aquí también ponemos H. Reordenamos entonces y tenemos que la presión del aire en A menos la presión generada por la columna de mercurio me daría la presión que da sobre el mercurio. Esta entonces presión de mercurio 169 kilopascal, el valor que ya se calculó en el ítem anterior. La densidad absoluta del mercurio es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, ya que su densidad relativa es 13,6 por 9.8 metros segundo cuadrado, que es la gravedad, por 0,75, que sería la columna de mercurio. Hacemos la conversión aquí en este caso para pasar de kilopascal a pascal, y como si todo lo debemos pasar, ya que el primer dato estaba en kilopascal, por eso lo tenemos que convertir a kilopascal, y ya todo, ya así, metido en un corchete, si le aplicamos 1.013 bar, que corresponde a 101.325 kilopascales. Eso nos da una presión aproximadamente de 0,69, vamos igual, y ponemos una aproximación que ponemos en términos prácticos 0,7 bar, perdón, kilopascal. Bueno, y de esta manera hemos terminado la explicación del segundo ejercicio. Gracias por su atención.